Hola, oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente al Anaquel, esta sección sobre libros y temas de filosofía y judaísmo que aborda semanalmente Pablo Dreisig desde Argentina. ¿Qué tal, Pablo? ¿Y de qué ¿Qué libro nos tal, vas a querido? hablar? ¿Qué tal? Te pisé, disculpas. No importa. Bueno, gracias, querido Jorge. El tema de hoy es un tema fascinante y la palabra fascinación va a ser como un punto importante, porque yo diría que es la fascinación que siempre tuvo Oriente, ¿no? Oriente como un significante, ¿no? Sandokan, Samarcanda, ¿no? Digamos, la idea de cómo Occidente imaginó a Oriente y cómo se fascinó, también cómo la observó como de manera, con una mirada derogativa, arrogante, con una mirada de privilegio, pero siempre Oriente, la palabra Oriente, las imágenes de Oriente, estoy pensando en la fascinación de Kafka con el arte japonés, eh, cómo ejerció esa atracción, ¿no? Esa fascinación, por eso usé el término fascinación. Y el libro que vamos a colocar hoy en nuestro anaquel infinito de nuestra biblioteca imaginaria de libros de pensamiento judío es de alguna manera cómo esta fascinación estética, a veces también filosófica y ética, pero quizás sobre todo estetizante de Oriente, tuvo un ascendente, tuvo un peso, tuvo una influencia sobre específicamente la cultura judeo-alemana en los siglos XIX y XX. Y justamente el libro que vamos a colocar en nuestro anaquel, que no se asusten, lleva un título en alemán, pero muchos de los trabajos de este libro están en inglés, lo cual por supuesto lo hace más amable de alguna manera. El título es en español: Entre Oriente y Europa, el orientalismo en la cultura judeo-alemana de los siglos XIX y XX. Este volumen fue curado por dos importantes investigadoras y profesoras, una de ellas, Chiara Adoricio. De Chiara Adoricio, una de nuestras primeras entregas de este programa que queremos tanto, el Anaquel, fue sobre un libro que publicó. O sea, ya tenemos otro libro en nuestra biblioteca de Chiara Doricio. El libro que ya habíamos comentado de Chiara Doricio era sobre Salomón Munk, y en este caso vuelve Chiara Doricio, que actualmente es profesora en la Universidad La Sapienza de Roma. Y la segunda investigadora, muy destacada también, es la profesora Lorelia Bosco, que es de la Universidad de Bari, en la Puglia, del Departamento de Investigaciones e Innovaciones Humanísticas. Bien, entonces, para volver al tema, eh, en principio dijimos, hablamos del orientalismo como fascinación, ¿no? Oriente, ¿no? Pero también hay que decir que todo este tema del orientalismo fue muy criticado por un famoso crítico cultural, Eduard Said, que en 1978 escribió un libro que se llamó Orientalismo. Y Said, en ese famoso libro, hacía una crítica al orientalismo. Para Said, el orientalismo, esa fascinación por Oriente, en el fondo escondía una especie de intenciones colonialistas. Esa teoría de Said fue muy criticada por muchos investigadores. Por ejemplo, en el libro se cita a Catherine Arens, que critica a Said,
y sobre todo Homi Bhabha, el apellido se escribe B larga H A, B larga H A, eh, que critican en Said ser unilateral. Said dividía entre potencias centrales, hegemónicas y países colonizados y subalternos, y para él siempre, y de una manera un poco unilateral, para los críticos de Said, la cultura dominante era una cultura en bloque. Ahora, justamente el caso judío en Alemania es muy interesante porque nadie puede decir que es una cultura dominante la cultura judía alemana en el siglo XIX e incluso en el XX. Y sin embargo, estas figuras de la cultura judío-alemana produjeron este, pensadores orientalistas especializados en Oriente. Muchas veces porque disponían de varias habilidades o competencias. Por ejemplo, sabían hebreo, sabían alemán, tenían conocimientos bíblicos, y eso les permitía entonces avanzar en pensamientos orientales. Demos algunos ejemplos de la época. Por ejemplo, Ignaz como Ignacio, pero con Z al final, Goldziher. Ignaz Goldziher, más o menos principios de 1900. Fue el padre de los estudios judíos, por supuesto, padre de los estudios islámicos modernos, fue un intelectual húngaro que transformó la comprensión occidental de la tradición islámica. Luego también Gustav Weil, ¿no? Que fue un académico alemán judío que realizó extensos viajes por Egipto y por el Imperio Otomano. Sus escritos en la prensa europea compararon el judaísmo y el islam, impulsando ideas de reforma religiosa y modernización. Más adelante, Shlomo Dov Goldstein, que murió en 1985 y nació hacia el 1890, que fue un historiador judeo-alemán especializado en estudios árabes e islámicos, célebre por sus invaluables investigaciones de los documentos, la famosa Genizá del Cairo, ¿no? Y finalmente voy a mencionar a uno que es un poco anterior, Joseph Horowitz, que murió en el 31 y que fue una figura clave en la migración de la erudición germana, judía a Medio Oriente, y fue el fundador de la Escuela de Estudios Orientales en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces, todos ellos, más que nada, orientales dedicados a cultura árabe islámica. Como les decía, el texto, que es muy interesante para ir terminando, y desde ya lo súper recomendamos. Como digo, es un libro que asusta, porque el título está en alemán, pero tiene muchos artículos en inglés, así que no constituye un problema. Este libro, porque como dije, compila muchos trabajos, es el fruto en realidad de un congreso, de un encuentro, que se hizo en el Instituto Italiano de Estudios Alemanes de Roma en el 2016, ¿no? Que tuvo ese congreso el mismo título que el libro. El libro este que estamos comentando se publicó en el 2019, si no me equivoco. Y para darles un poquito la idea, para terminar acerca de este libro, me parece bueno mostrar o decir algunas de las colaboraciones, de los artículos, los trabajos, ¿no? este, que contiene. A ver, un segundo que abro el voluminoso libro. Y entonces, miren, por ejemplo, hay un artículo buenísimo de un historiador, Dominique Burel, muy importante, francés, sobre la diáspora de los judíos, de los orientalistas judíos alemanes en París y en Jerusalén. Todos estos que nombramos recién, ¿no? Cómo se va conformando. Después hay un artículo, lo estoy diciendo un poco de memoria, de la profesora Irene Cayón de Roma, de la cual ya hicimos críticas de libros,
muy bueno sobre toda la escuela de Panofsky, Kasirer, etcétera, etcétera. Bueno, el libro es una maravilla, es interesantísimo y de nuevo muestra la ambigüedad de esta fascinación, ¿no? Por lo oriental. Por ejemplo, hay un artículo muy interesante de Camille Amilio sobre Porcelán. Hay un artículo muy bueno de Viviana Liska sobre el estilo profético en el expresionismo judío alemán. Hay un artículo muy bueno de Giuliano Lossi sobre Margaret Sussman, eh, de Gabriele Guerra. Hay un artículo muy bueno sobre Kafka y su fascinación con Oriente. Recuerden el cuento ese de Kafka de los chacales, que también habla de Oriente. Hay un artículo muy bueno de Lorela Bosco, que es una de las compiladoras, sobre Arnold Zweig. Hay un artículo muy bueno de Christian Kant sobre Else Lasker-Schulzer, la gran poeta. Hay un artículo también muy bueno de, por ejemplo, hay artículos que están en italiano, otros en alemán, otros en inglés. Hay un artículo en italiano de Massimiliano de Villa, que es sobre también Else Lasker-Schuller, la gran poeta judío-alemana. En fin, hay un artículo muy bueno de la profesora Roberta Scarelli sobre Herzl y el Oriente. En fin, recomendamos entonces este libro. Un libro que sirve no solamente para leer, sino para aprender idiomas también, para Sí, poder leerlo. absolutamente. Darse ánimo. Pues muchas gracias por esta recomendación, Pablo Dreisig, y hasta la próxima entrega de El Anaquel, libros de filosofía judía. Gracias, Jorge.